Pues apenas quedan 10 minutos para que lleguen la 1 de la tarde. Por cierto, que se va a publicar ese boletín económico del Banco Central Europeo. Vamos a estar muy pendientes de lo que diga. Por cierto, después de que la semana pasada decidieran sobre el tipo neutral. Nosotros vamos a seguir hasta ahora pendientes y adentrándonos en ese momentum del mercado. Y hasta ahora recibimos a Ignacio Cantos Figuerola, socio director de inversiones de ATL Capital. Ignacio, muy buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cómo ven en este punto el momentum del mercado? Bueno, pues la verdad es que está bastante firme. Como comentaba el invitado anterior, los resultados en general están siendo bastante buenos, tanto en Europa como en Estados Unidos. Los guidance tampoco están siendo negativos, mantienen la tendencia, y eso pues hace que dentro de que haya sectores y valores pues más ajustados de valoraciones, pues permite incluso revisar al alza algunas expectativas, y eso sigue dejando margen al mercado. Es verdad que hemos empezado muy bien en Europa este año 2025 y que, bueno, pues se ha comido casi en el mes de enero y lo que va de febrero, pues las expectativas para todo el año de muchos analistas, ¿no? Pero ya sabemos que esto del 10% es casi como un lugar común y luego pues va en función un poco de resultados y de otros aspectos. Entonces, yo creo que lo que es importante para el mercado, que son los resultados y las expectativas y lo que ven, pues estamos ahí. Bueno, puede haber distorsiones. Sabíamos que este año 2025 pues iba a ser un año más volátil que el año anterior. El factor Trump evidentemente aumenta esa volatilidad con más ruido y bueno, y luego vamos a ver cómo sigue, ¿no? Pero por ahora la verdad es que está bastante firme y nosotros pues pensamos que puede seguir subiendo, ¿no? Doctor Trump, está bien subrayarlo así, porque además hablamos del presidente de Estados Unidos y cuando decimos, bueno, no hay que dejarse de llevar por el ruido del momento, pero claro, las decisiones presidenciales son más que ruido. En este escenario, Ignacio, quería preguntarte, estaba prometido en campaña esa promesa arancelaria, comenzaba siendo ese juego del palo y la zanahoria, dijo primero México y Canadá, ahora tienen un plazo para ver si con el acuerdo se resuelve ese movimiento arancelario. En China han entrado en vigor, ahora lo que ya hizo en su primer mandato, impuesto arancelario a la importación de acero y de aluminio. ¿Cuál es el impacto de esta política arancelaria y cómo veis los riesgos de esta escalada comercial? Bueno, pues la verdad es que en el caso español el impacto es pequeño. Estamos hablando de unos 400 millones que se podrían ver afectados. Tampoco es algo demasiado. Y es más, si pensamos en la propia Acerinox con su producción en Estados Unidos, pues casi a lo mejor compensa. Es verdad que pues para compañías a lo mejor como Tubos Reunidos, sobre todo si Trump va a impulsar todo lo que es la industria del shale, etcétera, pues se puede ver afectado porque sus tubos serán más caros y por tanto pues le costará más exportar, ¿no? Pero a lo mejor el aumento de inversiones en ese sector también compensa en parte para empresas que no están presentes en Estados Unidos, y aquellas que lo están pues se benefician, ¿no? La verdad es que luego, por otro lado, pues veremos qué hacen las autoridades europeas, cómo responden. Sabemos que nosotros tenemos un mercado interior relativamente importante y lo que pasa es que, bueno, pues nuestra actividad manufacturera ligada a lo que es el acero y bueno, y el aluminio, etcétera, pues al final es muy dependiente del sector automóvil, también del sector de bienes de consumo masivo, tipo las lavadoras, etcétera. Y el consumo está un poco deprimido aquí en Europa, ¿no? Que probablemente, pero está más deprimido seguramente por la regulación que por los propios aranceles, ¿no? Estábamos centrándonos bastante ahora, ¿no?, en esa lectura en España, en Europa. Ursula von der Leyen, que ha estado con una respuesta bastante limitada, hoy de hecho va a hablar con J.D. Vance, con el número 2 de Trump, ahora sí que ha dicho que Europa podría responder con fuertes contramedidas para salvaguardar sus intereses. Quería preguntarte de alguna manera cuál podría ser, mirando a lo que puede ser la respuesta por parte de la Unión Europea, un escenario arancelario, subrayando por otra parte el carácter estratégico que tienen las relaciones y en un momento en el que, bueno, están suspendidos aranceles que ya se impusieron en 2018
y que podrían retomarse. No sé por dónde podría llegar la respuesta de la Unión Europea y hasta qué punto crees, en medio de la debilidad económica, cómo podría impactar un escenario que pasase un poco de nivel. Bueno, pues evidentemente siempre se ha dicho que las guerras arancelarias normalmente no tienen ningún ganador y todos pierden, y no creo que esta vez sea distinto, ¿no? Partiendo de esa base, pues como bien comentabais, vamos a ver si es una estrategia de negociación de Trump para varios factores que se puedan incluir dentro de ese posible acuerdo, pues a algunos otros sectores, o iremos viendo, ¿no? Seguramente desde el punto de vista de España, pues el primario, el sector de la agricultura, el aceite, el vino, los sectores que más nos golpearían, que es un sector que, por otro lado, pues cotiza poco en bolsa como tal, ¿no? Pero sí podría llevar pues a menores ventas, a incrementos de precio en algún caso, no solo para ellos, sino aquí como respuestas, y si respondemos. Y bueno, pues sería seguramente más complicado que el tema, por ejemplo, del acero que hablábamos antes, ¿no? Entonces, habrá que ver si a algunos medicamentos, a algunos genéricos, Estados Unidos vende muchos genéricos a Europa, pues podrían incluir esos aranceles, y también sería un perjuicio, pues sería un perjuicio porque muchos de ellos están subvencionados por la Seguridad Social. En fin, habría que ir viendo un poco las consecuencias. Es difícil así trazar un mapa, y sobre todo en muchos casos hablamos de perjuicio a lo mejor para la economía, pero no tanto para el mercado, porque son, como ya decía antes, sectores no cotizados, ¿no? En este escenario, Ignacio, quería preguntarte, vemos hoy en el mercado esa cumbre de inteligencia artificial en París. Ayer veíamos cómo Nvidia y los semiconductores volvían a arrojar fortaleza en medio de lo que han sido las turbulencias este año en los pilares de ese desarrollo de la inteligencia artificial, y un escenario en el que J.D. Vance ha dicho, por cierto, que el liderazgo en la IA es de Estados Unidos, y von der Leyen, por llevarle la contra, ha dicho que el liderazgo entre Estados Unidos y China todavía no está terminada de disputarse la partida. A la hora de mirar el análisis, la estrategia, ¿cómo veis esa tecnología y esa inteligencia artificial? Bueno, pues evidentemente lo vemos como un cambio muy significativo, un cambio que probablemente sea parecido o de la misma importancia que fue la aparición de Internet a principios de los años 2000. O sea que seguramente será un cambio que estamos muy incipiente, que estamos empezando a ver, y cuyos ganadores seguramente todavía serán empresas que no han nacido en muchos casos. A lo mejor alguna de las que estamos hablando también estará, pero desde luego creemos que es demasiado incipiente, y las aplicaciones, los cambios, antes leía unas estadísticas que en el sector tecnológico se habían perdido empleos en la última época, ¿no? Porque precisamente donde más implantada está la inteligencia artificial, pues para trabajos probablemente más administrativos, pero ya se estaba destruyendo empleo en Estados Unidos, ¿no? Con lo cual hay que ver un poco las consecuencias de esa implantación, etcétera. Yo creo que todo ello es muy incipiente, que seguramente va a ser, o seguro va a ser positivo, pero vamos a ver las fricciones, por otro lado, que todo ello genera, insisto. Y en cuanto a empresas, pues como debe permear a todo tipo de empresas, la implantación, pues veremos quién es capaz de sacar más ventaja y mejorar más su productividad, pero desde luego ese debería ser uno de los puntos que más mejorara con la implantación. Artificial, de ese sector tecnológico. Hace un momento te referías a los fundamentales del mercado, a las empresas. A la hora de trazar esa estrategia de mercado, renta fija, renta variable, ¿cómo lo veis desde ATL Capital? Bueno, pues siempre decimos nosotros que aparte de buscar un buen asesoramiento para la gente, yo creo que hay que más o menos ceñirse al perfil de riesgo de cada uno. Lo más complicado y lo más peligroso seguramente es estar fuera de tu perfil de riesgo, porque es lo que te lleva a cometer errores en los momentos de máxima volatilidad, ¿no? A partir de ahí, ¿cómo vemos la renta fija? No la vemos mal. Es verdad que los spreads están un poquito apretados, un poquito bajos, pero
Pero es verdad que, como comentábamos antes, el momento económico es bueno y eso justifica que las empresas no estén pagando pues, unos spreads muy altos frente a la deuda pública. Si hablamos del retorno total del spread, de los bonos corporativos, del spread más la suma que se le hace al bono gubernamental, pues la verdad es que los retornos, para lo que hemos visto los últimos 10 años, siguen siendo atractivos, ¿no? Con lo cual seguimos considerando que probablemente estar un poquito más en deuda corporativa que en deuda gubernamental, pues es un buen punto para estar. High yield, pues en high yield pensamos un poco o miramos un poco más, hay que ser selectivo porque podría tener más riesgo y ahí los spreads están proporcionalmente todavía más estrechos, ¿no? Si nos vamos a la renta variable, pues como comentábamos, seguimos siendo optimistas. ¿Va a ser este el año de Europa? Yo creo que hay dos factores muy importantes que todavía están por ver. Primero, ¿qué gobierno sale de Alemania y cuáles van a ser sus primeras medidas expansivas, con el margen fiscal que sí tiene Alemania, que no tienen otros países de Europa, etcétera, o se va a quedar? Entonces, sería importante ver hacia dónde va a mirar, si hacia derecha o hacia izquierda, la CDU. La derecha parece vetada, pero bueno, veremos un poco en función de los resultados cómo se desarrolla. Y luego, después, hablábamos antes de von der Leyen, después de los dos informes, el informe Letta y el informe Draghi, se está hablando mucho de regulación. Vamos a ver si Europa es capaz de desregular un poco. Se habla de la desregulación de Trump, pero donde tenemos un exceso de regulación, vamos, cuántico, por decirlo de alguna manera, es aquí en Europa, ¿no? Y habría que ir quitando regulación y cuanto antes mejor. Pues vamos a ver si esta nueva comisión que ha encargado esos informes, o por lo menos su presidenta lo hizo, es capaz de bajar la regulación. Y eso sería un muy buen momento para Europa y probablemente nos haría seguramente consolidar esa ventaja porque por valoración, como hemos comentado alguna vez, estamos muy por debajo de Estados Unidos. Es verdad que también en crecimiento estamos por debajo, pero si mejoramos vía productiva por un lado y vía desregulación por otro el crecimiento, pues a lo mejor sería un buen momento para Europa. Por otro lado, comentaba el invitado anterior también, pequeñas compañías americanas o mercado amplio americano fuera de la tecnología, pues también puede ser una apuesta y de hecho la hemos hecho en las carteras de nuestros clientes ya a finales del año pasado, pensando que este año los beneficios van a ser más homogéneos en el mercado americano y que no va a haber tanta diferencia entre las 7 magníficas o el sector tecnológico y el resto del mercado, ¿no? Con lo cual, bueno, eso pueden ser un poco las líneas. Pues Ignacio Cantos de Atelier Capital, ha sido un verdadero placer, como siempre. Feliz jornada, feliz negocio. Gracias a vosotros, un saludo, chao. Y nosotros a esta hora estamos